Vamos a arrancar intentando conocer entretelones del presupuesto, porque en base a esto, a lo que vayamos conociendo, qué sé yo, vamos a poder tener una proyección de cómo puede venir el año próximo, ¿no? Donde hay todo tipo de opiniones sobre él. Lo vamos a abordar al tema primero con un técnico, con un experto, y después con un diputado nacional que va a estar ahí en la cocina, digamos, del presupuesto nacional para el año próximo, ¿no? Doctor Héctor Giuliano, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Claudio. Ojo que tiene mucho retorno. Bueno, bajamos el ahí retorno. Está. Ahí creo que anda mejor, sí. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Queremos conocer algunos entretelones del presupuesto del futuro para saber más o menos cómo ir parándonos, ¿no? Bueno, a ver, primero hago una corrección. Yo no puedo hablar de los entretelones porque no los conozco. Puedo hablar de los números físicos, lo que se ha presentado, que por el momento los estoy analizando. Porque el presupuesto huele, en principio, de una primera vista, algo moderado, equilibrado, porque no recibe el impacto fortísimo de los pagos de deuda que se han convenido y que empiezan a subir, como hemos hablado, a partir del 2024. Es decir, estamos hablando de un presupuesto que pateó una masa de obligaciones de la deuda fundamental a posteriori de esta gestión. Pero aún así el ministro de Economía, Guzmán, prometió que iba a acercar el presupuesto plurianual para ver cómo sigue la novela, porque estamos viendo la fotografía del año que viene, digamos así. Una aclaración fundamental de concepto que para ordenar las ideas. El presupuesto es una proyección de gastos en firme contra una estimación de lo que el gobierno va a recaudar. Esto es algo fundamental, esto lo explicaba el profesor Lichardo, que era toda una autoridad en la materia, fue profesor mío también, ¿no? Dice, ojo que estamos comparando gastos en firme, intereses, remuneraciones, jubilaciones, subsidios, etcétera, todos los rubros de presupuesto que son gastos que el gobierno tiene que hacer, contra recursos que espera obtener. Y acá hay una visión que en principio dice es muy optimista con respecto al mantenimiento de los ingresos fiscales, que es un gran interrogante. ¿Cómo garantiza el gobierno que va a tener ingresos fiscales como para que el presupuesto le dé un déficit controlable son 4.5% del PBI? En valores absolutos estamos, ya le digo, estamos más o menos en una diferencia de un billón y medio de pesos, ¿no? Un billón. Millón de con B larga. Exacto, o sea, aproximadamente 15.000 millones de dólares, 14.700. Pero yo, lo primero que me fijo en el presupuesto es qué pasa con la deuda. A ver, pese a todos los resultados aparentemente exitosos, yo voy al presupuesto y veo que el año que viene le caen vencimientos de capital al país por 43.000 millones de dólares. Y que en el mismo ejercicio del año que viene hay endeudamiento público por 61.500. Ergo, está previsto que el año que viene se van a tomar 18.500 millones de dólares más de deuda nueva. Pese al discurso del desendeudamiento, pese al discurso del alivio. Por eso, no nos olvidemos de esto que hablábamos más de una vez. Toda esta negociación de la deuda externa era el 20% de la deuda total, una quinta parte. A eso se sumaron otros 42.000 millones de deuda de canje local. Y a eso hay que ver qué pasa con la deuda del Fondo Monetario, que este año no figura porque la negociación con el fondo se pateó para el año que viene. Entonces, ojo que acá estamos viendo cifras muy parciales y muy artificiales. No está la deuda con el fondo, hay que definir qué se va a hacer con esa deuda. No están aclarados bien los términos de la refinanciación local. Y todo esto, más que complicarlo, muere en un concepto fundamental. El gobierno descansa sobre el principio de sostenibilidad de la deuda. ¿Qué quiere decir esto?
que el presidente y el ministro de Economía se jactan de que a través de los acuerdos logrados, del doble mega canje logrado con fondos buitre externos e internos, el país va a tener sostenibilidad fiscal por la deuda. Pero traduzcamos, ¿qué quiere decir sostenibilidad de la deuda? Según lo define el propio presupuesto, es la capacidad de retomar el crédito de la Argentina. A ver, traduzcámoslo en buen romance. Capacidad de crédito quiere decir capacidad de volver al mercado a endeudarse. Entonces, esto es una definición fundamental que hay que tener presente. Todo esto descansa no en que el país va a pagar deuda, sino que el país va a poder volver al mercado internacional de capitales a colocar deuda nueva para poder pagar estos vencimientos de los que les estamos hablando. Esto es lo que no se le aclara a la gente, de que todo este exitoso megacanje, toda esta digamos, presentación triunfalista, descansa en que el país vuelva al mercado internacional de capitales. Ahora bien, tuvimos una mala sorpresa. El canje fue exitoso, nos felicitaron, muy bien, se llegó a un arreglo, pero a los pocos días los bonos argentinos cayeron, siguen cayendo. El riesgo país, que había bajado de 2.000 y pico y a 1.000, a la mitad, empezó a subir, ahora está en 1.300 y pico, sigue subiendo. El dólar se está escapando. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Cómo es el tema de que anunciamos por un lado un éxito de una negociación y simultáneamente estamos teniendo una crisis financiera y cambiaria? Doctor, en primer lugar le pregunto y después sigo con algún comentario. Sí. Este es el proyecto que está presentado en el Congreso. Es claro, es el proyecto de ley que presenta el Poder Ejecutivo en término el 15 de septiembre, que lo analiza la Comisión de Presupuesto. Correcto. Y que en algún momento que se determine será tratado en la Cámara y aprobado o no. Bueno, no hay nada nuevo bajo el sol, pero además cualquier circunstancia, cualquier coma, cualquier vientito que suceda con la economía mundial incide enormemente en nuestro presupuesto y por ende en los gastos del gobierno. Bueno, más o menos. Lo que incide fundamentalmente es el tipo de cambio. Ahí está el nudo de la cuestión, es decir, todo esto ha sido realizado sobre el supuesto de un tipo de cambio que llega a 102 pesos a fin de año, ¿no? Uh-huh. Creo que da un 81 pesos promedio. Ahora la pregunta y esa es una hipótesis muy optimista. ¿Quién va a poner la plata para bancar el déficit? Bueno, ahí está el asunto. ¿Cómo se financia el déficit? Según el gobierno, la esperanza estaba en la sostenibilidad de la deuda pública, es decir, en salir al mercado de capital y a pedir plata para poder aguantar este presupuesto y no emitir. Pero resulta que si sale el gobierno al mercado internacional, tiene que pagar tasas del 10% de interés anual en dólares, lo cual quiere decir que tendríamos que pagar deuda más cara que la que estábamos negociando ahora. El ministro Guzmán espera crear un mercado de deuda local en pesos. Espera. Por eso todas estas cosas están puestas con el condicional de ver. El gobierno depende del refinanciamiento de las deudas para poder cumplir este presupuesto. Y ya le digo, tiene que recolocar, tiene que renegociar 43.000 millones de dólares y además tiene que tomar otros 18.500 millones de dólares más. En un mercado internacional que para la Argentina todavía sigue cerrado, y si la Argentina quisiera colocar deuda ahora tendría que hacerlo al 10% de interés anual, que es una locura, en un momento en que las tasas internacionales están en menos del 1%. Bien. Entonces, eso como la cara básica de los datos del presupuesto. Ahora, la otra cara de la moneda que estamos viendo y es tanto más preocupante es la del Banco Central, porque resulta que si el dólar se le empieza a disparar y el país no tiene reserva, porque no tiene un dólar partido por la mitad, cuando las expectativas son bastante preocupantes, porque ahora es la lógica frente a esta orfandad de reservas,
cómo va a ser el gobierno para sostener los pagos de este año. Bien. O sea, el presupuesto por el momento no aclara nada. Yo, como tanta gente, pensaba que, bueno, ahora vamos a ver los números, ahora vamos a ver cómo el gobierno demuestra que puede pagar. Hasta ahora el gobierno habla de sostenibilidad de la deuda y todo, pero no ha mostrado los números para saber de qué manera paga. Doctor, tres consultas y seguramente vamos a ir avanzando conjuntamente con la Comisión de Presupuesto también el tratamiento mediático. Claro, porque en la Comisión de Presupuesto se ha trascendido que hay fuertes y fundados interrogantes para decir de dónde va a salir la plata de todo esto. Le pregunto, algo habrá ocurrido, no sé si usted tiene algún dato sobre el particular, por el hecho de que el propio ministro de Desarrollo Social, que primero lo había anunciado y ahora está diciendo que la Casa Rosada no va a avanzar en esto, estamos hablando de el ingreso universal ciudadano, ¿no? Aquello que iba a reemplazar al IFE. Es decir, se está previendo un ajuste fiscal interesante. ¿Usted qué piensa?